Levanten la mano quienes dicen que esta noticia publicada por el diario La Vanguardia de España en su sección de tecnología es real. ¿Una? ¿Dos? Bueno, muy pocos. ¿Cuántos dicen que es falsa? Levanten su mano. Bueno, es la mayoría del auditorio. Entonces podría decirles que tienen un buen olfato periodístico quienes dijeron que es falsa. Pero a pesar de esto, muchos medios de comunicación la publicaron como cierta. ¿Recuerdan haber visto esa noticia del Momo Challenge en algún medio de comunicación recientemente? Es así porque, ¿qué sucedió? YouTube sufrió una crisis de credibilidad debido a que alguien comprobó que en esta plataforma digital, en YouTube, los pedófilos estaban logrando hacer comentarios en videos donde aparecían niños sin ningún tipo de restricción, y alguien aprovechó esto para darle como otro golpe a la plataforma de YouTube y comenzó a decir que este video de este personaje conocido como Momo estaba apareciendo en videos subidos a YouTube Kids e invitaba a los niños a hacer una serie de retos parecidos a los de la ballena azul que los llevaban finalmente a suicidarse. Y muchos medios comenzaron a recoger la noticia sin verificar quién la dijo, sin verificar si en YouTube efectivamente había este tipo de videos o no. Y tras un breve chequeo al origen de la fuente de esta noticia, comprobamos que es totalmente falsa. ¿Y de qué se trató? De un caso de histeria colectiva, de pánico colectivo avivado por los medios de comunicación. Es por eso que existe este proyecto de la red ética de la FNPI. Es un proyecto que nació con el propósito de promover la ética periodística a nivel iberoamericano, pero desde el año 2016 venimos haciendo un fuerte énfasis en el tema de las noticias falsas, pero no es lo único que hacemos. Así que como varios de ustedes hicieron un video ahorita, yo también traigo un breve video que les quiero compartir acerca de qué es y todo lo que hace la red ética de la FNPI. La ética es inseparable del oficio como el zumbido del moscardón. Con esta inspiración de su fundador, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano trabaja desde 2012 en alianza con Sura y Bancolombia para ofrecer a la comunidad periodística iberoamericana su programa de ética periodística. Miles de usuarios aprovechan los recursos y servicios en línea de este programa como punto de encuentro colaborativo para procesos de reflexión y debate y para conocer nuevos referentes sobre los cambiantes desafíos éticos del periodismo actual. El sitio web Red Ética publica a diario las discusiones y recomendaciones más relevantes sobre ética periodística del mundo entero, con las contribuciones de blogueros que analizan casos reales. Los seminarios web se enfocan en ayudar a los colegas de la región a calibrar la toma de decisiones frente a los dilemas que constantemente se dan en el ejercicio de su oficio. A través del consultorio ético, el maestro Javier Darío Restrepo ha brindado su guía a más de 1.600 consultas de periodistas, profesores, estudiantes y ciudadanos interesados de todos los países iberoamericanos. Una selección de los casos más interesantes del consultorio está compilada en los 2 volúmenes del libro El Zumbido y El Moscardón. El volumen 2, que llega a su segunda edición, se puede descargar de manera gratuita en fnpi.org. El consultorio se ha convertido en una herramienta clave para los periodistas del continente. Por ello, a partir de 2018 se le suman a su director Javier Darío Restrepo los aportes de otros expertos que son grandes periodistas y maestros de la Fundación. Jorge Cardona de Colombia, Gumersindo Lafuente de España y Mónica González de Chile. Las redes sociales son un componente esencial para el alcance e impacto del programa. En Facebook se pueden seguir la página Red Ética y el grupo Esta Noticia es Falsa, con el cual periodistas de diversos países se alertan entre sí y comparten recursos para no caer en la trampa de las falsas informaciones que circulan por Internet. A los seguidores en Twitter se le plantean cada semana tweet debates sobre los temas éticos más álgidos del momento. En Instagram, los quizzes de noticias sirven para mantener atentos a los colegas y evitar que caigan en la desinformación.
El programa de ética periodística es uno de los ejes de la programación anual del Festival Gabo en Medellín, asociado a la entrega de los premios Gabriel García Márquez al periodismo de excelencia, ético e innovador en lenguas española y portuguesa. Otras acciones del programa de ética periodística de la FNPI han sido la elaboración de la guía de reportes de sostenibilidad para empresas de medios, estrategias de autoevaluación y estudios sobre audiencias digitales. En Colombia, el programa convoca anualmente un gran encuentro con directores y editores generales de medios de prensa, radio, televisión y nativos digitales. Todo lo que hace el programa de ética periodística de la FNPI es posible gracias al compromiso de Sura y Bancolombia, aliados que comparten los valores de rigor, calidad e integridad que promueve esta iniciativa, la cual busca también fortalecer la credibilidad y confianza social alrededor del buen periodismo. Únete a la red, sigue las cuentas de redes sociales y participa con tus inquietudes y comentarios. Impulsemos juntos los valores éticos del mejor oficio del mundo. Bueno, al principio sonó una frase de García Márquez que es la que dio sustento al proyecto de la red ética. No sonó completa, la repito. La ética debe ser al periodista tan inseparable como lo es el zumbido del moscardón. Para que recordemos siempre esa frase. Pero entremos en materia entonces. ¿De qué quiero hablarles hoy brevemente? De 4 puntos muy específicos. Primero, algo de historia sobre las noticias falsas, porque no es un problema nuevo. Luego, entender por qué es que estamos hablando tanto de las fake news, porque es que está tan de moda, tan en boga el problema que sucedió hace 2 años para que se pusiera así como tan en tendencia. Luego, ¿qué estamos haciendo nosotros en la red ética para combatirlo? Y finalmente, ¿qué pueden hacer ustedes para combatir el problema de las noticias falsas? Entonces, empecemos hablando de historia. En la red ética empezamos a detectar este problema de las noticias falsas desde hace mucho tiempo. Más o menos en 2013 vimos que noticias falsas se viralizaban con mucha facilidad, antes incluso de que el término fake news se usara ampliamente. Y no sé si recuerdan historias como, por ejemplo, que un hombre fue expulsado de Arabia Saudita por ser demasiado guapo. ¿La escucharon alguna vez? Una historia totalmente falsa que lo que hacía era promover la islamofobia. Otra historia de esa época que recordamos haber desmentido, que cayó nieve en las pirámides de Egipto y había una foto que lo comprobaba. También entonces las fake news de esa época. Pero no tenían como un propósito específico como el que vemos ahorita. ¿Cuál era el propósito en ese entonces de los creadores de noticias falsas? Era muy distinto. Pero siempre que alguien publica una noticia falsa lo hace con un propósito. Y aquí les traigo un ejemplo, una historia que contó muy bien la BBC recientemente, que explica cómo las noticias falsas no son un problema nuevo. El rey Felipe II, rey de España, tuvo que batallar en el siglo XVI contra el problema de las noticias falsas. Alguien comenzó a regar el rumor en su reino, que se extendía hasta Filipinas y llegaba también aquí hasta América, que el rey había muerto. ¿Lo pueden creer? Y él tuvo que tratar de convencer a la gente de que no estoy muerto, estoy vivo. Pero imagínense lo difícil que era hacerlo en esa época en la que no existían ni redes sociales ni pruebas de video. Hoy en día, si alguien dice el presidente murió y el presidente graba un video con el periódico de hoy, pues nada que hacer, está vivo. En ese entonces era mucho más difícil desmentirlas, pero es un ejemplo de cómo las noticias falsas se remontan hasta siglos atrás. Pero, ¿cuál era el propósito antes? Y la causa de la difusión de las noticias falsas, en parte siempre la hemos tenido los periodistas. Veamos aquí el caso del diario El País, no sé si lo recuerdan, pero publicaron, esto viene a ser hace 4 o 5 años, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaba enfermo, estaba en Cuba para su tratamiento, y publica el diario El País esta foto, supuestamente era Hugo Chávez entubado. ¿Recuerdan haber visto esa foto? Fue un escándalo al nivel de periodismo, porque ¿qué sucedió? El de la foto no era Hugo Chávez, era un video de YouTube
y alguien tomó un pantallazo y se le parecía a Hugo Chávez, se la mandó al diario El País y se la creyeron todita y lo publicaron así. Haber comprobado si esa imagen era en realidad Hugo Chávez o no, era tan sencillo como tomar ese mismo pantallazo y hacer una búsqueda en reversa en YouTube por imágenes, en el buscador de Google, perdón, y Google le habría dicho a uno, no, mire, corresponde a un video de una operación de una persona que no es Hugo Chávez. Pero ¿quién era el responsable de la difusión de esta historia? En un principio nosotros lo entrevistamos. Era este señor, de apellido de Benevetto, un italiano, que se presenta a sí mismo como el campeón de las noticias falsas o el campeón de la desinformación. Y él juega mucho a eso, crea cuentas de Twitter de personajes famosos y comienza a publicar frases que parecen muy reales, parecen tener mucho sentido, cuentas de Twitter de ministros de públicos de países o de líderes religiosos, a ver qué medio muerde el anzuelo y las toma como ciertas. Y fue lo que sucedió con la foto del diario El País de Hugo Chávez. Alguien mordió el anzuelo. Pero él lo hace ¿para qué? Para ganar él notoriedad y para sentirse superior a los demás. Básicamente eso, los engañé y me siento superior a ustedes. Y alguien hizo este artículo que publicamos nosotros en la red de ética hace unos años y es analizando imágenes como esta en Photoshop. No se alcanza a ver muy bien aquí, pero hay como una especie de altar religioso en esta montaña donde sería imposible haber esculpido la roca para hacerlo. Fue algo hecho en Photoshop, una de las muchas imágenes virales que circulan por internet desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que sostiene este artículo que publicamos nosotros, traducido del inglés? Que quienes hacían noticias falsas, imágenes falsas, antes de este auge de las fake news, lo hacían simplemente para sentirse superiores a los demás, para sentirse como, ustedes son ignorantes y miren lo fácil que es engañarlos. Miren cómo lo acabo de hacer. Eso era antes del año 2016, pero ¿qué sucedió en el año 2016, que es el año que marcó un antes y un después de las fake news? Básicamente, número uno, los creadores de noticias falsas encontraron que es un muy buen negocio crear y publicar noticias falsas en internet. ¿Cómo funciona ese negocio? Compro un dominio en internet que sea noticiascalientes.com o lo que sea y comienzo a publicar ahí historias inventadas, las comienzo a distribuir por redes sociales y activo en ese sitio web publicidad a través de la red de anuncios de Google, por ejemplo, o cualquier otro tipo de banners, que por cada clic que alguien da en mi página web, cada vez que alguien la visita, se me paga 1 centavo, 2 centavos de dólar, y así funciona el negocio de las noticias falsas. Para el año de la elección de Donald Trump, donde hubo un gran auge de las noticias falsas, un creador de noticias falsas que entrevistó el Washington Post en este artículo del pantallazo de aquí, confesó que había logrado hacer más de $10,000 en un solo mes con sus noticias falsas a punta de los clics que lograba con las noticias que se viralizaban. Entonces, ¿qué pasó desde 2016? Mucha gente se dio cuenta de que esto podía ser un negocio. Y número dos, creadores de noticias falsas lograron convencer a los políticos de cómo estas noticias falsas podían utilizarse en las campañas, en las elecciones, para influir en las decisiones de la gente. Ustedes salen a la calle hoy y le preguntan a la gente, oiga, ¿usted cree que es verdadero o falso que a los guerrilleros desmovilizados de las FARC les pagaron un salario de 2 millones de pesos al mes solo por haberse desmovilizado? Y la gente les dice que sí, que es cierto, porque esa es la noticia que más se difundió durante el plebiscito por la paz acá en Colombia, una noticia falsa, ¿sí? Y asimismo, en la elección de Donald Trump quedó demostrado, este fue un análisis que hizo BuzzFeed, que las noticias falsas se compartían más que las noticias verdaderas durante esa elección de Trump, teniendo como consecuencia en parte la victoria de Trump en esas elecciones. Noticias como, por ejemplo, el Papa
apoya elección de Donald Trump. El Pampa nunca la apoyó, pero la noticia se difundió y a la gente se le quedó en la cabeza esa noticia. Noticias como Michael Moore, el director de documentales como Bowling for Columbine, apoya la elección de Donald Trump. Falso de toda falsedad, pero a la gente se le quedó en la cabeza que era una noticia cierta y es muy difícil luego de que la gente la ha tomado como cierta sacar esa información de ahí. Entonces, dos factores que hicieron que las noticias falsas entraran en auge, el factor económico y el factor político. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces desde la red ética de la FNPI para combatir las noticias falsas? Como decía el video, desde 2011 entonces estamos compartiendo recursos como esa noticia del Momo Challenge, explicándole a los periodistas por qué es falsa, por qué no la deberían compartir, por qué deberían evitar replicarla, es parte de lo que hacemos. Tenemos el consultorio ético donde el tema de las noticias falsas se ha convertido en un asunto de consulta cada vez más recurrente y estamos constantemente respondiendo a las preguntas de los periodistas ahí. Un paréntesis sobre cómo funciona el consultorio ético. Es un formulario, ustedes entran a la página de la FNPI, que ahora tiene una nueva URL, es fundaciongao.org, y entran a la sección del consultorio y llenan el breve formulario con su pregunta y a vuelta de correo se les está notificando cuando sea respondida. Pero muy seguramente el asunto por el que ustedes están preguntando ya ha sido respondido antes, porque hemos respondido 1500, 1600 preguntas. Entonces hay un buscador y por palabras clave ustedes también las pueden encontrar sus preguntas y no esperar hasta que sean respondidas. Los tweet debates que hacemos todos los jueves por lo general, a veces son horarios distintos, sobre distintos temas y hemos abordado también el tema de las noticias falsas. Para este jueves los invito de una vez a participar siguiendo a nuestra cuenta de Twitter que es @ética. El tema está buenísimo, no es sobre noticias falsas, pero debatimos distintas coyunturas periodísticas. La más actual es en España. El Tribunal Constitucional dijo: es ilegal que los periodistas utilicen la cámara oculta, así como lo hace, no sé, Séptimo Día, es ilegal. Es condenable y obligaron a un medio de comunicación, Antena 3, a pagar una multa por haber utilizado la cámara oculta. ¿Qué consecuencias puede tener eso en Latinoamérica y se debería en otros países considerarlo prohibido o ilegal también? Entonces son el tipo de temas que abordamos en nuestros tweet debates. Además, y esto está relacionado con los premios que vamos a entregar ahorita, tenemos nuestros quizzes semanales. Entonces todos los viernes recopilamos 8 noticias, algunas verdaderas, otras falsas, y armamos un quiz interactivo que publicamos en nuestras redes sociales. En Instagram lo publicamos de una forma muy divertida y básicamente si respondes la mayoría, es decir, más de 4 preguntas acertadamente, obtienes el resultado de ser un sabueso para detectar noticias falsas. Y si son menos de 4, pues es porque tienes un olfato de cachorrito que todavía tienes que afinar para detectar las noticias falsas. Ahorita vamos a hacer varios ejercicios con los quizzes para entregar los libros que trajimos. Bueno, este grupo al que ustedes se pueden unir ahorita mismo mientras me están escuchando, buscan en Facebook "Esta noticia es falsa", y es un grupo cerrado de Facebook donde constantemente estamos publicando advertencias sobre noticias falsas. La del Momo Challenge la publicamos en su momento. La última advertencia de noticia falsa que publicamos la semana pasada, por ejemplo, no sé si recuerdan, este periodista Ervin Hoyos publicó una foto en su cuenta de Twitter de unos campesinos corriendo del Cauca, corriendo con una guerrillera. Entonces decía Ervin Hoyos: esto comprueba que los guerrilleros están infiltrados en las marchas campesinas del Cauca. ¿Qué pasó? Que la foto era de 2012, era súper vieja y no tenía nada que ver con las marchas actuales de los campesinos, de la minga indígena. Entonces ese tipo de alertas son las que publicamos ahí, si se unen en el grupo "Esta noticia es falsa". Y finalmente, ¿qué pueden hacer ustedes para evitar la propagación de la desinformación y de las noticias falsas? Porque es un problema que involucra no solamente a los periodistas, a los medios de comunicación,
y los estudiantes de comunicación, sino a los ciudadanos común y corriente. Las grandes difusoras de las noticias falsas son las tías, ¿sí? Las tías que le mandan a uno cadenas por WhatsApp diciendo, mijito, cuidado que mañana va a haber paro, no salga, y resulta que no es que vaya a haber paro, sino que es una noticia falsa que está circulando por allá, o les han llegado esos mensajes en audio, que son unas voces muy creíbles, con advertencias de temas de seguridad, y ellas le reenvían a uno estas cadenas pensando que lo hacen por su bien, para cuidarlos, para protegerlos, y uno tiene que ser muy amoroso con ellas y explicarles, no tía, esto es una noticia falsa, mire este enlace de este medio de comunicación que la desmiente. Pero bueno, lo primero que podemos hacer para desmentir o luchar contra el problema de la desinformación es prestar atención. Este es un pantallazo de un artículo que yo escribí hace un tiempo, lo pueden googlear, donde demuestro que compartimos noticias falsas simplemente porque estamos distraídos. Internet y las redes sociales han logrado competir de tal forma por nuestra atención que vamos compartiendo cosas sin ni siquiera haberlas leído, simplemente porque nos impactaron y nos produjeron una reacción emocional, ya solo por eso las empezamos a compartir. Por eso las noticias falsas están hechas para impactarnos emocionalmente, titulares grandes, en mayúsculas, imágenes impactantes. Tengan cuidado cuando una noticia les genere una reacción emocional, porque por lo general es una noticia falsa, hecha para que ustedes se sientan impactados y la compartan de una vez. Entonces, ¿qué tal si antes de compartir una noticia la leemos y comprobamos si es verdad o no? Pensar antes de compartir. Otra cosa que podemos hacer es diferenciar los distintos tipos de noticias falsas que hay. Aquí me quiero detener en cada una. La sátira. ¿Conocen Actualidad Panamericana? Sí. Todos lo conocemos. Es un portal colombiano de sátira. Publica noticias falsas, pero no con el propósito de engañar a la gente, sino de divertirla y ya. Y la sátira es tan vieja como el periodismo mismo y no hay nada de malo en la sátira. Pero ¿qué pasa? Hay gente que no lee las noticias y las comparte como si fueran verdaderas, y Actualidad Panamericana tiene 50.000 ejemplos de medios de comunicación reales que han tomado sus noticias como ciertas, a pesar de que ellos tienen un disclaimer en su página web donde dice somos sátira, no nos tome en serio. Por ejemplo, la noticia del Tigre Castillo, que demandó a Falcao por robarse su apodo del Tigre, ¿sí? Muchos medios se la tomaron como cierta y era sátira simplemente. Entonces, entender qué es la sátira. Otro tipo de noticias falsas, porque uno dice noticias falsas, fake news, y mete todo en la misma bolsa, y hay muchas familias de noticias falsas. La otra es la ciencia basura. Les pongo un ejemplo. El gran problema que hay actualmente en el mundo con los papás que no vacunan a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de grupos cerrados de Facebook, de foros, de blogs, de personas que no son científicos y que comparten este tipo de teorías locas sobre si vacunas a tu hijo le va a dar autismo. ¿Sí? Ese tipo de cosas están haciendo muchísimo daño y están haciendo que vuelvan a aflorar enfermedades como el sarampión, que ya creíamos totalmente superadas. Entonces, otro tipo es la ciencia basura. Otros son las noticias estatales, es decir, las noticias utilizadas por gobiernos para engañar a sus ciudadanos. No hay que ir muy lejos para ver el caso de Venezuela, por ejemplo, como la información controlada por el gobierno le vende a los ciudadanos otra realidad distinta. Los apagones que han tenido en Venezuela esta semana, y qué es lo que dice el gobierno, no, que son ataques cibernéticos contra sus plantas de energía, a pesar de que es evidente el deterioro que tiene como toda la red eléctrica de Venezuela. Entonces el gobierno también puede llegar a ser generador de fake news. Los otros son los grupos de odio, y esto en Estados Unidos se ha visto mucho. Grupos que buscan generar xenofobia y el odio hacia los demás, y han encontrado en las noticias falsas un canal para hacerlo. Acá en Colombia no lo vemos tanto, pero allá hay sitios web especializados en promover la supremacía blanca. Aquí podríamos llegar a verlo más que todo a nivel de cadenas de WhatsApp que circulan, que generan odio hacia los migrantes venezolanos, por ejemplo. Es como el ejemplo más cercano que tendríamos aquí. Sitios web de polarización política.
no sé si han escuchado alguna vez de un sitio web que se llama El Nodo. Es un sitio web que promueve división política a favor de la derecha, a favor del uribismo, a través de noticias falsas. Noticias recientes de este sitio web, por ejemplo, que ya han sido desmentidas, la de que Juan Manuel Santos tenía una cuenta con dinero en el Banco del Vaticano, ¿sí? Y que era dinero oculto, pero mucha gente se la creyó porque estaba publicada en una página web con apariencia de noticias, ¿sí? Y ya con eso lo comienzan a compartir. Y finalmente, teorías de la conspiración. Todo este tema de los ovnis y que el gobierno nos oculta que existe vida extraterrestre, y no solo eso, sino lo que les mencionaba de las vacunas, por ejemplo, también cabe dentro de la familia de teorías de la conspiración. Sí, conspiración contra los grandes laboratorios que quieren hacernos que compremos vacunas, pero no vacunemos a nuestros hijos. Es noticias falsas que circulan por ahí que no deberíamos creer. Entonces, es más o menos como una clasificación general de estas familias de las noticias falsas. Y finalmente, estos consejos que les comparto para seguir y no compartir desinformación. En primer lugar, verificar la fuente. Un truco que utilizan los creadores de noticias falsas es simular sitios web de noticias reales. Entonces, crean una página que se parece a la de CNN, que se parece a la de la revista Semana, que se parece a la del Tiempo, y así difunden su noticia. Y ahora ya no están ni siquiera creando una página web aparte, sino editan el pantallazo de la noticia y distribuyen la imagen del titular con la foto a través de WhatsApp. ¿Han visto como esas frases de revista Semana falsificadas? O por ejemplo, le hizo mucho daño a Duque durante su campaña un pantallazo que parecía publicado por eltiempo.com, y el titular era: si Duque queda presidente, le pondrá peaje a las motos, ¿sí? Cobrará peaje a las motos, imagínense eso. Y mucha gente comenzó a compartir esa información porque tenía la apariencia de haber sido publicada en El Tiempo. ¿Qué tiene uno que hacer antes de compartir eso? Googlear en eltiempo.com a ver si esa noticia sí fue publicada o no. En segundo lugar, ya lo expliqué, distinguir qué es la sátira y qué son las noticias falsas, que no mezclarlas, no son lo mismo. En tercer lugar, esto es bueno contar hasta 10 antes de ofuscarse. Como les decía, las noticias falsas están hechas para generar en nosotros una reacción emocional, para enfurecernos o para hacernos reír, para divertirnos a veces o para ofuscarnos. Y si uno las comparte de una cuando está sintiéndose así, es muy probable que ni siquiera la haya leído de fondo. Entonces, tomarse el tiempo y leerla bien, contrastar antes de compartir, es una buena clave. Darle espacio a la duda. Tengo un tío, por ejemplo, que por WhatsApp me pregunta: hey, sobrino, ¿esta noticia es verdadera o falsa?, antes de compartirla en otros grupos donde él está. Y yo, con todo el amor del mundo, le digo si es verdadera o falsa, y en la mayoría de casos son falsas, ¿no? Pero tener la humildad de consultarle a alguien que de pronto sabe más o que está más actualizado, si la noticia es verdadera o falsa, está bien. Y esperar el desarrollo de la noticia. Es decir, si nos están anunciando que va a haber un paro de transporte público en la ciudad el día de mañana, pues verificar a ver si hay otros medios que también hayan contado esa noticia y estén hablando de eso, porque es un tema importante. Y si no hay otros medios hablando de ese desarrollo de esa información, es probablemente porque se trata de información falsa. Tengo este video aquí también que resume muy bien. Yo quisiera hacerle una pregunta antes de que continúe, ¿se puede? Sí, claro. Si quieres, veamos el video, que ya es lo último de la presentación. Y lo... en la presentación. Y el último slide, pues el penúltimo. Ahí está, creo que este no tiene audio. Ese ahí.
Ahí está, muchas gracias.